Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que ya nos acompañan y sé que ya están listos con sus Biblias para que podamos compartir juntos lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Bueno, empecemos orando. Jesús, te pedimos de que tú puedas limpiar nuestros corazones, Señor, de todo lo que hay ahí. Te pedimos, Señor, de que puedas perdonarnos por todas las veces que te fallamos. Y que, Señor, en esta oportunidad tú puedas moldear nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar el libro de Timoteo. En realidad aquellos de ustedes que están al día con el club de lectura ya iniciaron el libro de Timoteo. Bueno, este libro, ustedes saben que cada vez que empezamos libro en viernes me gusta darles una pequeña introducción sobre algunas generalidades del libro. Y en este caso, no es en sí mismo un libro, sino que era una carta. Esta carta no era como las que comúnmente nosotros conocemos, que son escritas de parte de un emisor a un receptor, sino que era escrita para una persona, pero el propósito de la carta era que fuera leída por la asamblea en público. Entonces sí se dirigió a Timoteo, pero no era para su lectura personal o en privado, sino que era para una lectura en público. De manera que todos iban a estar leyendo o escuchando lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Algo así como una carta pública. Entonces, lo que Pablo solía hacer en esas cartas es que iban algunas direcciones para las personas que estaban leyendo esas cartas, por ejemplo, los diáconos o los obispos, pero a quien le decía esa información era directamente a Timoteo. Por eso es que nosotros encontramos algunas direcciones hacia personas ajenas a la carta, porque públicamente iba a ser leída, y también encontramos direcciones personales directamente a Timoteo. Por lo tanto, esto es una carta. Pablo lo escribió cuando estaba en la cárcel, mientras estaba en Éfeso. Estaba en una cárcel en Éfeso, había sido detenido. Mientras Timoteo estaba en Éfeso. Discúlpenme que vi mal. Mientras Timoteo estaba predicando en Éfeso, estaba ejerciendo la labor de pastor, Pablo escribe esta carta. Como Timoteo estaba fungiendo como pastor, entonces le manda esta carta. Lo que sí es cierto es que Pablo se encontraba detenido en una cárcel de Macedonia. Entonces sí estaba en una cárcel de Macedonia, no tan rigurosa, pero finalmente detenido. Y le escribe a su verdadero hijo en la fe, le dice él, esa es la forma como se refiere a él. Le escribe cómo debe de ser un pastor. El propósito de la carta es discipular a la iglesia a través de Timoteo. Sí, quiere edificar a la iglesia Pablo, pero como ustedes recordarán, a este punto Pablo ya había escrito una carta directamente a los Efesios, que es el nombre de la carta, la hemos leído ya como club de lectura. Entonces esta vendría a ser una segunda carta porque públicamente la iban a leer los Efesios. Pero el propósito esta vez es diferente. El propósito sí es edificar a la iglesia de Éfeso, pero a través de Timoteo. Entonces el punto es, hay muchas cosas que debemos de tratar en esa iglesia, pero esta vez lo vamos a hacer a través de Timoteo, dice Pablo. Ese es el propósito de la carta. Lo último que quizás es bueno que sepamos es que son dos cartas que Pablo envía a Timoteo. Esta la envía cuando Timoteo está iniciando su ministerio como pastor de Éfeso, y la segunda carta a Timoteo la escribe Pablo
cuando ya está terminando el ministerio de Pablo. Entonces, cuando él ya está terminando su propio ministerio. Algunos creen que la segunda carta a Timoteo fue la última que escribió. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay algunas conjeturas con otras cartas, pero no vamos a entrar en detalles al respecto. Creo que con eso abarcamos la mayor parte de datos generales sobre la primera carta a Timoteo y podemos responder las preguntas de la guía de hoy. Vayamos a la número 1, dice: ¿qué sería en este caso la fe fingida? Lo que pasa es que en el verso 5, Pablo habla sobre que el propósito del mandamiento de predicar la sana doctrina es nacido en el amor y en la fe no fingida. Predicar la sana doctrina debe de hacerse, dice Pablo, con fe no fingida. Entonces, ¿qué es la fe no fingida? Ya que no debemos de hacerlo con eso. Es cuando nosotros decimos cosas que no creemos. Una de las pruebas de que nosotros tenemos fe es cuando somos capaces de confesar con nuestros labios. Pero hay personas que son tan cínicas que son capaces de decir cosas que no sienten, son capaces de decir cosas que no creen. Lo que estoy tratando de decir es que hay personas que tienen una gran habilidad de mentir y no sienten ningún tipo de remordimiento al respecto. En realidad, esas personas, la mayor parte de veces, están convencidas de que cuando están haciendo el mal, en realidad está bien. Eso es cinismo. Y por duro que parezca, la religiosidad nos lleva al cinismo. Nos lleva a decir que nosotros creemos en Jesucristo, que nosotros tenemos fe, pero nuestra vida no es una prueba de ello. En realidad nosotros no creemos que el pecado es malo, en realidad nosotros no creemos que hacerle daño a nuestro prójimo es malo. Lo que nosotros tenemos es una fe fingida, que hacemos lo que los cristianos hacen, pero realmente estamos fingiendo. Estamos diciendo que creemos, pero en nuestro corazón nosotros realmente no vivimos como que si el pecado fuera peligroso. Eso es una fe no fingida. La pregunta número 2 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué Pablo dice eso? Palabra fiel y digna de ser recibida. Piensen en esto. Una persona está leyendo esta carta frente a todos. Y mientras está leyendo esta carta, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa frase iba a hacer que los receptores pusieran doble atención a lo que se estaba a punto de decir. Es como que si yo en este momento a todos los receptores les dijera: por favor, detengan todo lo que están haciendo y escúchenme. Tengo algo muy importante que decirles. Lo que yo acabo de hacer ahí es un intento para volver a captar vuestra atención. Es algo así como, literalmente, necesito que si de todo lo que han escuchado, recuerden esto. De que si han olvidado todo lo demás, esto lo recuerden. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba esperando de que las personas pusieran doble o triple atención. Es importante memorizar eso porque es la esencia del Evangelio. Pablo en ese verso dice que Cristo Jesús vino a rescatar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Si fuera en nuestro español, yo lo podría contextualizar y decirles: por favor, paren lo que están haciendo y presten atención. Lo que les voy a decir es muy importante. Jesús vino a salvar pecadores. Esa es la única verdad y la sana doctrina. De esa forma, Pablo estaba tratando de expresar la única verdad que existía. La pregunta número 3 dice: ¿por qué entregar a Satanás a alguien? Lo que pasa es que Himeneo y Alejandro, los que aparecen en el último verso del capítulo 1,
Habían sido conocidos como personas, como un par de hombres que andaban hablando fábulas y genealogías interminables, especialmente sobre el judaísmo. Andaban diciendo que ellos eran de la familia de los, quizás de los benjamitas o de la familia de los qué sé yo qué. Pero mostraban sus genealogías y hacían sentir mal a los gentiles que evidentemente no tenían algún tipo de descendencia del pueblo escogido. Y por lo tanto, hacían como que si eran mejores o que eran más importantes que los gentiles. Eso escaló a tal grado de que llegaron a hacer del tiempo de culto una discusión. Y todos empezaban a discutir. Los gentiles, al sentirse mal, también arremetían contra ellos. Entonces Pablo lo que hizo fue prohibir a Himeneo y a Alejandro congregarse porque ellos estaban haciendo que el evangelio de Cristo no pudiera ser predicado. Cuando dice que cuando los entrega a Satanás, era porque estaban evitando que el evangelio de Cristo fuera predicado. No solo eso, sino que habían llevado a crear una confusión del evangelio de Cristo. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque especialmente en las iglesias de nuestro país es muy común escuchar de que hay líderes religiosos que han prohibido a otros congregarse o que les echan de las iglesias de tal forma. En realidad, la Biblia enseña de que la única razón por la que un líder podría decirle a un miembro que no puede congregarse más es cuando la presencia de esta persona está perturbando la predicación de la sana doctrina. Es cuando esta persona está tratando de esparcir algún tipo de secta. Sí es bíblico, porque cuando hay uno que está tratando de predicar una secta, entonces esa persona no debe de estar más ahí. Ahora, debemos de tener cuidado, dije, porque hay muchos pastores que ocupan esto para venganza personal, decirle a todos los que a ellos no les caigan bien o todos con los que ellos no quieren lidiar, que ya no lleguen. Lo cual puede ser peligroso porque literalmente puede llevar a que esta persona nunca alcance salvación o pierda o se pierda en el camino. Por otro lado, también es muy entendible porque esta persona ya tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio y ahora ya no está permitiendo que otros lo escuchen. Entonces él lo escuchó, pero no lo está poniendo en práctica, no lo cree y ahora está impidiendo que otros que por primera vez lo están escuchando tampoco lo puedan recibir. Esa es la razón por la que Pablo tomó esa decisión. Ahora, debemos de tener mucho cuidado. A pesar de que es bíblico, no se debería usar como un tipo de venganza personal. Si ha sucedido, pues realmente eso no es bíblico. Dice el 4, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo está haciendo alusión que el papel que hace Jesús en nuestra relación con Dios es que es un mediador. Después del pecado original que sucedió en el jardín del Edén, nosotros venimos a estar en un estado en una, bueno, lo voy a decir aunque suene muy difícil de escuchar, somos enemigos de Dios. La Biblia lo dice, Romanos lo dice. Nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Pero Jesús viene y se pone en medio entre Dios y nosotros. Y por medio de Él nosotros podemos alcanzar salvación y podemos entrar al trono de gracia. Pero solo hay uno. No hay nadie más. Absolutamente nadie. Ninguna mujer. Solo hay alguien que se pone en medio de Dios y nosotros para darnos acceso. Y ese es Jesús.
¿Qué es levantar manos santas? Perdón, la 5 dice, ¿qué significa apóstol de los gentiles? Lo que pasa es que la mayor parte de apóstoles se habían dedicado a ministrar a judíos alrededor del mundo. En realidad Jesús mismo les enseñó que primero a los judíos y después a los gentiles. Pero ya había acabado el tiempo de la predicación a los judíos. Ahora había llegado el tiempo, como Jesús les dijo, de llevar el evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no habían dedicado tanto tiempo a eso, al menos algunos, pero la mayor parte sí lo terminaron haciendo, como Tomás, que terminó en África. Entonces Pablo se llamó a sí mismo como el apóstol de los gentiles, porque fue de los primeros en salir y dedicarse completamente a los gentiles. Pero hay otros que dicen que esto es así, porque hace alusión a que cuando estaban en Galacia, Pedro y Pablo fueron invitados a una cena de la iglesia y Pedro se fue a sentar con los judíos, mientras que Pablo se sentó con los gentiles. Por eso Pablo se llamó a sí mismo el apóstol de los gentiles. En esa cena, Pablo se levantó y exhortó a Pedro a tener cuidado con lo que estaba haciendo. ¿Qué es levantar manos santas? Levantar manos santas, hermanos, es cuando nosotros estamos orando o adorando al Señor en alabanza y nosotros levantamos las manos. Ahora, ¿por qué son santas? Santo significa apartado, significa exclusivo. Cuando Pablo nos exhorta a levantar nuestras manos es porque estamos presentando que nosotros no nos hemos dedicado a más nada que a servir al Señor. Que hay una exclusividad en nuestras manos y en nuestra vida para servir solamente al Señor. Dice el hermano Alcides Reinaldo, por eso fue criticado severamente nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos y saduceos. Creo que se refiere cuando Jesús se sentaba con los pecadores y prostitutas. Exacto, hermano. Porque Jesús se sentaba con personas que los religiosos no se sentarían. Jesús hacía el ministerio de traer pecadores. Por eso dice el verso que está diciendo la guía de hoy que nos memoricemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Entonces eso es levantar manos santas, venir delante de Dios y decirle, hay una exclusividad de mi parte para servirte a ti. Y si bien es cierto, estoy trabajando, y si bien es cierto, estoy estudiando, pero aún mientras trabajo y estudio, yo te estoy dedicando lo que hago a ti. Porque aun cuando trabajamos para este mundo, podemos hacerlo como para Dios. La Biblia lo dice, hacer todo como que si fuera para Dios. Pensando que, aunque yo esté trabajando por una empresa terrenal, realmente a quien le sirvo es a Dios. Mi ejemplo, la forma en la que lo hago, está glorificando a Dios. No lo hago por dinero, no lo hago para la empresa, para mi jefe, lo hago para Dios. Y de esa forma nosotros levantamos manos santas en adoración. La pregunta número 7 dice, ¿por qué la mujer no debe enseñar en la iglesia? Esto ya lo hemos hablado y no es un asunto de capacidades, es un asunto de orden. Dios es un Dios de orden, donde enseñó quiénes iban a predicar y quienes iban a dedicarse a las demás tareas. Si ustedes revisan en el libro de Levíticos, incluso habían familias designadas para quienes iban a cuidar el tesoro del templo, quienes iban a armar y desarmar el tabernáculo, imagínense hasta eso, quienes iban a llevar el arca del pacto, los utensilios. Dios es un Dios de orden y cada cosa Él la planeó y Él la diseñó para cumplir un propósito. Las mujeres son muy capaces. Yo conozco a mujeres que son más capaces que muchos hombres de predicar. Entonces Dios no les dijo que no pueden predicar porque sean incapaces.
es simplemente orden. Ahora bien, sí pueden enseñar a otras mujeres, sí pueden enseñar en seminarios, sí pueden enseñar a niños, pero no a hombres, porque es parte del orden que Dios estableció. Pablo ocupa la interpretación del diseño divino en el jardín del Edén para explicar este orden. Y Pablo dice, cuando Dios escogió al líder, puso a Adán por líder, porque recuerden de que hay un antecedente dejando que la mujer lidere la iglesia, o sea, algún tipo de matriarcado, especialmente en asuntos espirituales. Y Pablo dice, el diseño de Dios es este. Lo vemos desde la creación, dice Pablo. Aquí está la interpretación sobre el diseño de Dios en cuanto a los roles del hombre y la mujer. Pablo menciona que hay un antecedente por el cual las mujeres deberían de tener cuidado con desear algún tipo de matriarcado en la iglesia o ejercer algún tipo de liderazgo sobre otros hombres, y por eso dice, no le permito predicar. No porque no sea capaz, sino por un orden y un diseño divino. Sí, puede llegar a sonar misógino y machista, pero cuando nosotros vemos a mujeres cumplir el propósito de Dios, enseñar a niños, enseñar la Biblia en seminarios, enseñar a mujeres, nos podemos deleitar en la obra que el Señor hace. Nos podemos deleitar en ver a otras mujeres siendo amadas por otras mujeres, en ver a otras mujeres enseñar a niños y dedicarse a eso. Imagínense si en las iglesias estuvieran preguntándose, bueno, ¿y las mujeres van a predicar en el púlpito o dónde van a predicar? Entonces no se especializarían en lo que ahora se están especializando. Hay roles para cada uno y las mujeres son completamente capaces de hacer lo que ellas se propongan hacer, aunque hay un diseño divino. Y cada vez que nosotros como humanos nos hemos visto tentados en salirnos del diseño divino, podemos ver las aberraciones naturales que suceden. En realidad, la mayor parte de la humanidad hoy en día está tratando de menospreciar el diseño divino y decir, no me importan las reglas, quiero hacer las cosas a mi manera. Y ustedes pueden ver lo ilógico y lo aberrante de los resultados que puede llegar a ocasionar ignorar el diseño divino, ignorar la razón por la cual Dios puso al hombre y la mujer, o las razones por las cuales escogió al hombre para esto y a la mujer para lo otro. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros esta noche. Quiero siempre motivarles a congregarse el domingo en cualquiera de los 3 cultos y también nos vemos el lunes. Que el Señor les bendiga.